Hola amigos, tengo el placer en esta ocasión de compartir con ustedes y con María del Rosario Pineda un tema muy interesante que es la aplicación del Deep Oscillation, su fundamento en el manejo del linfedema y lipedema y eventualmente algunas preguntas frecuentes que queremos evacuar con todos ustedes. Bien, iniciemos nuestro encuentro. He diseñado una serie de palabras claves que quisiera que ustedes integren durante mi exposición. Entre ellas me gustaría que ustedes pongan atención a lo que es el concepto de electrostática, de vibroresonancia, de micromecanotransducción, de frecuencia, de bioelectricidad, de microcorriente, de triboluminiscencia mitocondrial y también del efecto no ionizante. Y hablaremos también sobre el TRPV1, que es receptor de potencial transitorio. Pero para desarrollar este tema es importante generar un fundamento concreto y claro, sencillo, sobre qué es la oscilación profunda. Empecemos preguntándonos qué son las oscilaciones profundas y cómo funcionan. Podríamos decir, a grosso modo, de que la oscilación profunda son la utilización de campos electrostáticos intermitentes de baja intensidad y de baja frecuencia. La estructura de la oscilación profunda la podemos resumir en este cuadro. Primero podemos decir que conceptualmente es un campo de oscilación en profundidad resonante producido por alternancias de campos electrostáticos. Se caracteriza básicamente por ser precisamente campos electrostáticos intermitentes de baja intensidad y también de baja frecuencia. La tensión máxima que ellos pueden generar ronda por ahí de los 100 a 500 voltios y pueden generar una intensidad, como ya lo he mencionado anteriormente, de unos 7,6 microamperios por centímetro cuadrado. La oscilación profunda tiene como órgano diana una actuación específica en profundidad sobre el tejido conectivo, y esto lo hace a través de cargas electrostáticas en forma intermitente. Vemos un poco de física con respecto a la oscilación profunda. ¿Cuál es el principio físico? En primera instancia tenemos que reconocer que todos somos seres bioelectromagnéticos. Somos de naturaleza bioquímicas, pero también de naturaleza bioeléctrica. Por ende, somos seres bioelectromagnéticos. Millan en el 89 decía que no existen átomos sobre los cuales no influya un campo magnético. Por ende, sustancias no magnéticas tampoco existen. Fernández Tresguerres nos agrega una situación interesante. Él nos dice que toda la biofísica y la bioquímica de la materia orgánica está supeditada a fuerzas electromagnéticas, y esto quiere decir electricidad y magnetismo. Existen dos fenómenos especialmente pertinentes que explican desde el punto de vista físico los campos electrostáticos y la oscilación profunda como terapia. El primero de ellos es el efecto eléctrico que provoca la separación de estructuras por per se a su carga eléctrica, y el segundo es el fenómeno de Johnson-Rabe, que explica que si ponemos entre dos electrodos un semiconductor, llámese esto el cuerpo humano, y se genera entre estos dos electrodos una carga electrostática mínima, se va a generar una fuerza intensa de atracción y de empuje según la alternancia de la frecuencia o polaridad de este campo electrostático. ¿Cómo interactúa la oscilación profunda con los tejidos? Como hemos dicho, el órgano diana es el tejido conectivo, y esto diferencia a la oscilación profunda de cualquier electroterapia convencional, como por ejemplo la electroterapia tradicional se enfoca en la estimulación a fibras nerviosas, a fibras musculares, mientras que la oscilación profunda tiene como órgano objetivo de influencia el tejido conectivo y por ende también el tejido glandular. Esto ya lo hemos podido verificar y observar en estudios cruzados y también explicar desde el punto de vista de alternancia electromagnética, eléctrica y magnética la influencia de esta rotación frecuencial y sus efectos sobre lo que llamamos el citoesqueleto deformable.
Para todos o por todos es conocido que todo tejido conectivo, o aquel que le llamamos el tejido de sostén o de pegamento, está estructural y funcionalmente polarizado. El citoesqueleto deformable de cualquier célula posee filamentos que pueden ser contráctiles o filamentos que pueden ser tensibles. Aquí es donde podemos explicar el concepto de tensegridad, ese fenómeno de acoplamiento tensoactivo y motoactivo que se da en este citoesqueleto deformable, que explica cómo podemos llegar a un concepto que se llama micromecanotransducción por campos electrostáticos de alternancia de frecuencia. El principio de la oscilación profunda, dentro de su fundamento, se menciona que es básicamente ese efecto de acción de estos campos electroestáticos que tienen la habilidad de modificar incluso, por ejemplo, el pH, o movilizar detritos, movilizar sustancias, llevarlas a cisternas o a sistemas linfáticos de absorción y sacarlas de un entorno donde la condición fisiopatológica está per se o mantenida o sostenida. Los estímulos electrostáticos son capaces de tener una influencia sobre la capacitancia celular y generar una explicación de reactancia celular. Y eso tiene que ver mucho con los canales iónicos dependientes del voltaje, donde diferentes poros de membrana pueden absorber o pueden abrirse o cerrarse frente a las influencias de campos electrostáticos, y así explicar, por ejemplo, la posibilidad de ser reabsorbidas ciertas sustancias y trasladadas por movimiento linfático hacia cisternas de absorción y eliminación de la misma. No cabe duda, el campo magnético le da la penetración a la posibilidad de que un campo eléctrico vibroresuene o alterne y produzca una vibroresonancia en tejido conectivo en profundidad. También uno de los elementos muy loables que tiene la oscilación profunda, y en este caso en los campos electrostáticos de baja intensidad y de baja frecuencia, es el aporte de una microcorriente invaginada en la misma. Si agregamos un campo magnético y trasladamos una microcorriente, esta microcorriente puede llegar hasta la intimidad celular y tener, según el barrido frecuencial en baja frecuencia, una influencia directa sobre la bioelectricidad endógena. Y es por ende que podemos explicar cómo una microcorriente endógenamente trasladada a través de un campo magnético dentro de un envoltorio de influencia electrostática alternante bifásica puede llegar hasta la intimidad de organelas como la mitocondria y producir triboluminiscencia, cuantos energético que puede aprovechar la célula para recuperar su función y también para explicar su restablecimiento en condiciones patológicas. En primera instancia me gustaría mencionar de que el deep dilation, al menos en técnicas linfáticas manuales, ha venido siendo utilizado por diferentes terapeutas por ahí de los años 2012. De ahí en adelante, bajo el aval y el reconocimiento, la recomendación de la Academia Internacional del Dr. Boder, la oscilación profunda ha empezado a ser un elemento sinérgico a la técnica o al procedimiento de terapia manual, de drenaje manual linfático. Y esto no es ajeno a múltiples impresiones que diferentes terapeutas alrededor del mundo argumentan en la diferencia de hacer un drenaje manual linfático sin oscilación profunda con oscilación profunda. Bien, dentro de todo esto podemos decir que su fundamento es básicamente la aplicación de un campo electrostático que tiene influencia en el tejido conectivo, principalmente en él, produciendo tanto atracción como tensión, o atracción como también empuje, o compresión como también igual tensión. Y esto se hace a través de las técnicas de aplicación, que pueden ser con el uso de aplicadores o eventualmente con el uso de mi mano vestida en un guante de vinil y yo conectado dentro de un circuito cerrado haciendo el cierre con el paciente, quien va a tener entre sus dedos un titanio o un electrodo de titanio
que hará esta tensión de electrostática en un semiconductor que viene a ser el tejido del paciente. Se argumenta que la vibroresonancia puede alcanzar aproximadamente unos 8 centímetros o más y que tiene una gran ventaja el ser la aplicación de un medio físico en profundidad sin ser lacerante, sin ser incómodo y además sin ser molesto. Entre los efectos clínicos podemos mencionar que hay un fuerte efecto analgésico, sobre todo en traumatismos agudos y en condiciones crónicas. Al igual que también se argumenta efectos antiinflamatorios que obedecen básicamente a la movilización de sustancias dolorogénicas e inflamatorias o precursoras también de procesos exagerados de inflamación en un determinado tejido y que a través de vías linfáticas y movilidad linfática y absorción en los capilares linfáticos podemos evacuar o trasladar a otras zonas. Se argumenta también de que hay un efecto de reducción de la fibrosis. Definitivamente es un método por excelencia fibrinolítico y prevención propio de la fibrosis, al igual que también se puede usar para producir relajación muscular, movilizar tejido miofacial, mejorar el rango de movilidad, acelerar procesos de cicatrización de heridas precisamente por triboluminescencia mitocondrial, aumento de ATP endógeno en la célula y por ende replicación celular para cicatrización de heridas, al igual que la normalización de parámetros hemodinámicos sobre la piel. Y también últimamente se ha venido validando sus efectos en el manejo pulmonar, sobre todo en el drenaje pulmonar, en combatir la fibrosis pulmonar sin riesgo de producir colapso alveolar. Otro de los elementos que podemos mencionar es los mecanismos de acción fisiológica. Aquí podríamos decir que el deep oscillation está asociado con la disminución del dolor y con la influencia que tiene en los receptores de potencial transitorio TRPV1, que son inherentes a nivel iónico del voltaje que se aplique y por ende la sensibilidad que puedan trasladar o transmitir con respecto a experiencias nociceptivas o dolorosas. También se dice que tiene una disminución de la acidez. Hay una característica muy particular cuando tenemos un tejido traumatizado, edematizado, hay una alta concentración de ácido en el mismo y la oscilación profunda tiende a generar alcalinización de sustancias ácidas en un sector específico. También se argumenta tener influencia sobre las prostaglandinas y la ciclooxigenasa del caso. El deep oscillation actúa también a nivel de las citoquinas y los precursores inflamatorios como el IL-8, reduciendo estas sustancias en un tejido inflamado y por ende también un tejido ciertamente afectado. Hay reducción de histamina, reducción del dolor por la teoría de control de puerta en función de la vibroresonancia en frecuencias ligeramente altas y la relajación muscular mediante las frecuencias ciertamente bajas. Se argumenta también poder observar efectos que favorecen la disminución de la miogelosis y el espasmo muscular, la eliminación de sustancias tóxicas intramuscular y el mejoramiento del metabolismo celular a nivel del músculo, y que favorece también sobre todo la movilización del líquido intersticial y lo direcciona al sistema linfático para su drenaje. Esto en función de una buena técnica de drenaje manual linfático. Favorece la vasomoción linfática venosa y también arterial, incrementa la actividad de las motoneuronas y favorece la actividad vasoactiva a nivel incluso microcapilar e incrementa la permeabilidad de capilares venosos y linfáticos. Otro de los aspectos que se puede argumentar es que moviliza linfa, disminuye edema, combate la isquemia y la disminución del oxígeno de tejidos hipóxicos, disuelve sustancias, transforma geles en soles y los vuelve más manejables, más reabsorbibles, más motoactivamente
diseminados o movilizados. También tiende a modificar la turgencia de los tejidos, volviéndolos más blandos, incrementa la reabsorción de la linfa y la eliminación de sustancias dolorogénicas e inflamatorias en un sitio, y la vibroresonancia produce mecanismos de deformación del colágeno a nivel del espacio intersticial, produciendo compresiones y tensiones de filamentos endoteliales a nivel de capilares linfáticos y los precolectores de las uniones anastomósicas a nivel capilar. Hemos recibido frecuentemente una serie de preguntas que quisiéramos dar respuesta. Algunos de ustedes nos preguntan, ¿dónde actúa el Deep Oscillation? Creo que ha quedado claro que básicamente lo hace a nivel de nuestro tejido de sostén, nuestro tejido conectivo. Sobre los capilares linfáticos iniciales o sobre los precolectores, también lo hemos mencionado. Lo hace tan íntimamente a nivel estructural que puede llegar a tener influencia sobre los linfáticos iniciales y sobre los precolectores. ¿Y de qué manera lo hace? Lo hace a través de vibroresonancia por campo electrostático invaginado en profundidad por un campo magnético que alterna frecuencias y determina ciertos efectos tensoactivos a ese nivel de intimidad. Otros nos han preguntado cuál es el mecanismo de acción del Deep Oscillation en los procesos dolorosos. Básicamente vendría a ser una combinación de factores. En primera instancia, la movilización de sustancias dolorogénicas e inflamatorias del sitio donde ellas están estacionadas, la búsqueda del drenaje o el desplazamiento de las mismas. En segunda instancia, ya que las células en estado de lesión tienen un nivel de alta capacitancia, eso significa tienen permeabilidad y adhesión electromagnética, un flujo de electrones alternantes sin efecto ionizante puede tener una influencia sobre la normalización y el restablecimiento del potencial de membrana de esas células en afectación. Y por ende también tenemos que agregar y dar una gran cantidad de sus relaciones en los procesos dolorosos a la reparación propia del tejido, que se da por la invaginación de esta microcorriente que entra a nivel de la mitocondria y favorece el restablecimiento endógeno propio de la célula, incluso después hasta la replicación y reparación celular. Cuando ya un tejido se ha reparado, ya no duele. ¿Cuál es el mecanismo de acción del Deep Oscillation en la inflamación aguda? Precisamente el mismo, favorecer la reparación del tejido y movilizar sustancias inflamatorias y sustancias dolorogénicas que están afectando receptores aferentes que están trasladando influencias dolorosas hacia corteza y haciéndolas conscientes. ¿Cuál es el objetivo de usar Deep Oscillation en linfedema y en tejido adiposo? Bueno, básicamente existen varias respuestas frente a esta pregunta. En primera instancia, el de mejorar la microcirculación en capas dérmicas y subcutáneas. En segunda instancia, disminuir la inflamación propia y el edema que está invaginado ahí. En tercera, romper tabiques fibrosos o hacer más elásticos estos tabiques fibrosos y permitir que los canales permitan o produzcan una ventaja o tengan una ventaja de migración de sustancias encapsuladas. Y en cuarta instancia podríamos decir disminuir el número de receptores de estrógeno a nivel de células cutáneas. ¿Cuáles son los tiempos y frecuencias idóneas o ideales para tratar la fibrosis? Básicamente la fibrosis puede reaccionar frente a dos barridos frecuenciales. Uno que se ubica entre los 80 y los 200 hercios, que puede, en función de la extensión de esa fibrosis, ir desde los 10 hasta los 15 minutos en su aplicación, y combinarlo con una baja frecuencia que estará más o menos entre los 25 y los 80 hercios, el cual puede ser al final complementado con un tiempo de unos 5 minutos agregados a los 15 anteriores o agregado a los 10 anteriores. ¿Cómo actúa el Deep Oscillation sobre la cicatrización de heridas? ¿Cómo actúa para la mejoría de heridas?
Básicamente lo hace a través del incremento o el aprovechamiento de la microcorriente en invaginación celular. La célula entra a tener una posibilidad de producir más energía, más ATP y a establecer tres elementos importantes. En primera instancia, el restablecimiento del potencial de membrana. En segunda instancia, la biodegradación de sustancias dolorogénicas e inflamatorias de un entorno. Y en tercera instancia, la replicación celular o la reparación propia de la celular y la producción de mitosis. ¿Cómo actúa el Deep Oscillation sobre la radiodermitis? ¿Cuándo utilizarlo? ¿Qué objetivo tiene? Básicamente tiene el objetivo de luchar contra la fibrosis y hacer que el tejido cutáneo, al menos el cutáneo, tenga la elasticidad y conserve la flexibilidad de una piel muchísimo más sana para evitar el agrietamiento o eventualmente también evitar la aparición de heridas espontáneas y modificación propia de la elasticidad y turgencia propia de la piel. ¿Produce el Deep Oscillation neoangiogénesis? No produce nuevas creaciones de vasos sanguíneos. Y esto es algo muy interesante que se asocia también con la no producción de alta temperatura. El Deep Oscillation es muy atérmico y su aplicación tiende más bien a diseminar áreas hipertérmicas que puedan tener exceso de calor. Pero lo más interesante es que en funciones, por ejemplo, en condiciones cancerosas o oncológicas, tenemos la gran ductileza de que al ser el Deep Oscillation una estructura de campo electrostático alternante bifásico con energía no ionizante, o sea que no ioniza tejido, que no tiende a producir ionización de tejido, tampoco produce aumento de nuevos vasos sanguíneos. Es un restablecimiento más homeostático. No pretende generar una angiogénesis que, por ejemplo, en oncología no sería del todo muy conveniente por la diseminación de células metastásicas y la migración de las mismas. Yo les agradezco su atención. Muchas gracias.